Hoy en Cebando Ideas, cómo hacer un botón y ganar una docena de facturas. O cómo un día llegué a la oficina y me encontré una docena de facturas en mi escritorio y lo único que pensé fue, caramba, pero ni siquiera es viernes. Así es. Al día siguiente de implementar un botón muy simple en mi primera pasantía, me encontré con una bolsa en mi escritorio. Y adentro había una docena de facturas. Y sí, lo primero que pensé fue, pero no siquiera es viernes. ¿Por qué hay una docena de facturas acá? El asunto es que lo que había sido algo muy simple en mi percepción de ese entonces, para otro sector había sido un cambio tremendo. Esta es la historia de un botón, un reporte y una docena de facturas. Mi primera pasantía de sistemas, que sería mi primer trabajo oficial en sistemas, lo conseguí a través de la bolsa de trabajo de la facultad. En esa época había unos tablones literalmente de corcho donde se pinchaban las ofertas. Y ahí fue donde estaba esta llamada. Básicamente, al ser una pasantía, eran 4 horas diarias en una empresa chica, con pocas personas, seríamos, no sé, 12, 15 personas, no me acuerdo exactamente, pero éramos muy pocos y nos conocíamos todos. Entonces, si faltaba alguien, se notaba enseguida. Y en ese lugar, mi rol era desarrollar y mantener un sistema que había interno. Era medio navaja suiza, hacía de todo: control de stock, emisión de órdenes, remitos, generación de reportes. El sistema, claro, no, yo picaba código. Había un superior que era como una especie de encargado de sistemas y operaciones, y éramos nosotros dos el área de sistemas, los pibes de las computadoras. Era muy simple, cuando no andaba me decían, bueno, vení a mi máquina, pasa esto. No había sistema de tickets, miren, ni siquiera existía Git en esa época. De sistema de control, no me acuerdo que usábamos, no sé si había un sistema de control de código. Básicamente era mantener el sistema andando. Un día me llama mi jefe para encargarme una tarea. Con el tiempo, los que trabajamos en sistemas desarrollamos esa especie de actitud detectivesca de buscar cosas que no están andando del todo bien o que se pueden mejorar y tratar de encarar eso para mejorarlas. Y él claramente es de esas personas. Me llevó al sector administrativo, donde había pilas y pilas de hojas, y resulta que imprimían un listado gigante que después tenían que volver a volcar a la computadora en una planilla de cálculo, una hoja de Excel, donde tenían que volcar todos los datos que habían impreso y encima tenían que copiar a mano unas fórmulas para que funcionara correctamente los cálculos. Horrible, un laburo enorme. Entonces me explican lo que necesitaban, cómo se armaba la planilla esa, qué datos usaba y cómo era la operatoria que tenían. Perfecto. Y me puse viéndolo hoy después de tantos años. No era tan complejo, pero en ese momento era una tarea importante que me tomé bien en serio, porque era mi primer tarea fuerte en ese lugar. Era básicamente hacer una query, iterar los resultados y procesarlos, armar el Excel con una librería que había y ¡pum! Lista la planilla de cálculo. La operatoria del lado de los usuarios era aún más simple: agregar un botón que iban a hacer clic y les generaba, literalmente les escupía la planilla ya lista. Así de simple. No había equipo de diseño, así que para hacer el gráfico del botón lo hice a mano con el viejo Paint de Windows, para que tratar de conservar cierta coherencia visual con el resto de la aplicación. Les mostré ahí, listo, así se hace, listo, muchas gracias. Genial, el junior está feliz, hizo una tarea solito, quedó bien y me fui muy feliz. Imagínate, más que 4 horas, o sea, pasaba muy rápido mi jornada laboral. Llego al día siguiente a la oficina, como siempre, prendo la compu, voy a hacerme un café. Teníamos esos cafés de filtro espesos, cortado con un sobre de leche en polvo. Y cuando vuelvo al escritorio, había una bolsa ahí, misteriosa bolsa. Que no, la verdad no era tan misteriosa, porque tenía luego una panadería. O sea, era evidente que adentro había cosas ricas, esas facturas dulces, deliciosas. Oh.
qué delicia. Lo que sea. Perdón, me resultó muy extraño porque no era viernes. Los viernes generalmente comprábamos facturas entre todos, pero no era viernes. Unos minutos después aparece la gente de la administración, las que estaban usando la planilla, esa que había generado. Vinieron a darme las gracias en persona porque no les puedo explicar la felicidad que tenía esa gente. Realmente, no les puedo explicar. Estaban muy felices porque literalmente yo no entendía en ese momento, pero realmente les ahorraba varias horas de trabajo al día hacer esa planilla de una manera automática. Por ahí hoy en día que está todo tan automatizado, cuesta dimensionarlo, pero realmente era un montón de trabajo que se ahorraban. Estaban muy felices, por eso demostraban con esa deliciosa docena de facturas su alegría, su agradecimiento. Y en ese momento no lo procesé, tomó tiempo, varios años. No se trató de una epifanía. Fue algo que fue germinando dentro de mí. Y de a poco fue creciendo. Con los años me di cuenta. Y la clave para mí, ¿cuál es el auténtico valor que genera mi trabajo como programador? Fue mi segundo clic donde me di cuenta que podía transformar la vida de la gente haciendo software. Que si bien no uso herramientas físicas como quien talla una madera, pero es algo artesanal en cierto modo y es algo que creo. Y algo que creo le cambia la vida, la realidad a ciertas personas. Sean 5, sean 10, sean millones. El primer clic, después se los voy a contar en otro capítulo. Y algo que también quiero agregar acá, hay una desproporción, si se quiere, entre el esfuerzo técnico que a veces lleva a una solución de estas y el cambio fuerte y el agradecimiento que genera en el otro. Les invito a que se sienten un rato a reflexionar sobre el cambio que generan en otros, cómo le pueden cambiar la vida a otro, con sus manos, con su trabajo, con su cabeza. No es nada chico, no es nada chico. Piensen cómo lo pueden potenciar y pueden alcanzar a más gente y cambiar la vida a más gente. Eso es una de las razones por las que programo. Esa es una de las razones por las que estoy en esto. Porque puedo generar un cambio. Puedo ayudar a la gente con mis creaciones. Piénsenlo, un ratito. Ese nivel de agradecimiento plantó en mí esa semilla, o quizás la regó, quizás estaba de antes. Pasó un tiempo, pero me di cuenta de eso. Después hubo otros proyectos, otras maneras de encarar esto, voluntariados, y donde seguía afirmando esto. Esa semilla también está en este podcast. Me gusta pensar que estas reflexiones ayudan a cambiar realidades, a mejorar. Aunque sea una persona, porque con llegar ya a una persona, si esa persona después llega a dos, piensa en el efecto potenciador que puede tener. Incluso con el tiempo, inconscientemente, empecé a encontrar esos lugares donde podía generar mejoras que ayudaran a mejorar la vida de otras personas, ya sea en la empresa, ya sea con nosotros mismos, o incluso si hay falencias de algún tipo, de buscar la manera de ayudar. Quizás, no quiero ser exagerado, pero a veces el mejor código no es el más lindo o el más complejo, sino que vale una docena de facturas. Ese que con un pequeño esfuerzo técnico le cambias la vida a alguien. La pasantía terminó hace mucho. Ni siquiera completé un año en ese lugar, pero sin embargo, todavía me acompaña la cara de alegría, la felicidad de esas personas porque les había hecho la vida más fácil. Y trato de no olvidarlo, también, porque es un buen motor para seguir para adelante. Puedes tener la mejor tecnología del mundo, pero si no tenés ese toque humano de ayudar, de generar ese cambio, se pierde un poco, se diluye. Es bonita la tecnología, pero está lindo poder ayudar así, me parece. Me gustaría que, si en este episodio lo pensaste, te surgió, contame esa historia que tengas donde hiciste algo simple que tuvo un impacto gigante. Me parece que compartir estas historias le dan un toque extra a la profesión.
Y eso lo sumo también que si te interesa aprender a programar, también te preguntes si te gustaría cambiarle la realidad a alguien. Porque también viene con el oficio. Siempre les digo que el que abandona no tiene premio. Pero fíjense que en la carrera, en el camino, se han encontrado estas cosas tan lindas, reconfortantes. Está muy bueno, realmente. Como siempre, les agradezco que me hayan escuchado. Me pueden encontrar en mis redes, TikTok, Instagram, YouTube como Cantore Galvez, en mi página web, cantoregalvez.com.ar, mi blog. O sea, ahí también subo cosas técnicas, si quieren leer cosas técnicas, ahí también, reflexiones, historias. Una vez más, muchas gracias y espero nos leamos, escuchemos o nos veamos pronto. Hasta luego.